Entonces Jesús entra, regresa de Canaán y va a las áreas de Jerusalén y va a Galilea. Y la semana pasada aprendimos de que Jesús está entonces en el monte, en las montañas de Galilea, y habían alrededor de unas 16,000 a 20,000 personas ahí con él que habían pasado, ¿cuántos días? 3 días escuchando la enseñanza del Señor. Y después de esos 3 días la gente se iba a ir, ya iba de camino. Entonces Jesús le dice: esperen, les voy a dar de comer. Entonces se regresan y empieza Jesús a compartirles. Después de que ya les da de comer, entonces Él les dice: bueno, ustedes que están aquí porque les gusto, porque les caigo bien, o porque no tienen nada que hacer en sus casas, o porque quieren un milagro mío, o quieren convertirse, o quieren ser mis seguidores. ¿Qué quieren ser? Entonces Jesús les va a hacer esta pregunta, la que encontramos en el Evangelio. Antes de que se vayan, les va a hacer una pregunta. Se van a ir para sus casas, pero les voy a hacer esta pregunta. Y vaya conmigo al Evangelio de ahí, que dice en el Evangelio de San Mateo 6 a 16, del 9 al 15, va a decir: luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere ser discípulo mío. Note que Jesús, después de que los alimenta, luego dice, se da la vuelta y le dice a sus discípulos, a todos. La palabra discípulos quiere decir alumno, o seguidor, o copia. Lo que la palabra discípulo en realidad quería decir alguien que replicaba lo que alguien estaba haciendo. No sé si ustedes usaron alguna vez un pasante. ¿Saben qué es un pasante? Un pasante era un papel negro que se ponía debajo y encima se ponía un dibujo, y uno remarcaba el dibujo y ya abajo estaba el pasante. ¿Alguien es de mis tiempos o son más jóvenes que yo? No puedo creer. ¿Un pasante? Los que hacían cheating en la escuela usaban pasante. Yo lo dibujé bien. Entonces es un pasante. Entonces la palabra pasante viene de ahí. Es uno que pasa lo que vio a otro lado. Entonces eso quiere decir discípulo. Entonces lo que Jesús le dice: si alguno de ustedes, mis seguidores, quieren ser uno de mis seguidores que van a replicar o hacer lo que yo hice, entonces dice, les da estas condiciones. Entonces dice el Jesús luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda la vida por causa mía la encontrará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? ¿O cuánto podrá pagar el hombre rico por su vida? Porque el Hijo del Hombre va a venir con gloria de su Padre y con los ángeles, y entonces recompensará a cada uno conforme a lo que haya hecho. Luego les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán hasta que vean la venida del Hijo del Hombre. Y entonces, volviendo a nuestro boletín, hoy el Señor Jesucristo sigue llamando, y el título del mensaje ahora: Jesús aún sigue llamando seguidores. Es decir, Jesús se da la vuelta para verlos a ustedes y nos hace la invitación también a seguirnos. Entonces el título de ahora es: Jesús sigue llamando seguidores. La buena noticia es que Jesús me invita ahora a seguirle. La buena noticia de ahora del Evangelio es que Jesús me llama y dice, y no voy a mencionar los nombres porque estamos grabando aquí, pero menciona su nombre y dice: ¿quieren seguirme? Menciona su nombre y dice: ¿quieren seguirme? ¿Quieren seguirme? Jesús nos hace la invitación ahora en día. La pregunta es entonces, ¿pero cómo yo poder seguir a Jesús en este mundo? ¿Cómo yo literalmente no voy a seguir a Jesús y de salir a la calle y vestirme como ellos y andar en las calles anunciando el Evangelio? Pero ¿cómo yo poder ser un seguidor de Cristo en un mundo ocupado, en un mundo donde nos mantiene siempre ocupados? Nosotros vivimos en un mundo donde tenemos que hacer esto, el otro, vamos para allá y no nos queda el tiempo. Donde tenemos que hacer esto porque no tenemos opciones, en un mundo donde estamos cada día más bien ocupados. Y no, con esto no quiero decir que no se desocupen, porque hay cosas necesarias que tenemos que hacer. Hay cosas necesarias que tenemos que hacer, si no, no podemos pagar nuestra renta.
Ya apenas pasaron unos días y yo no creo de aquí entre ustedes que hayan dicho, pagué mi renta y me sobra todavía. Yo creo que a muchos nos cuesta. Creo que a muchos les cuesta conseguir para pagar la renta. Entonces estamos ocupados. Tenemos razón, nos cuesta. Pero entonces, ¿cómo convertirnos en seguidores de Cristo en un mundo que cada vez nos absorbe más? Que cada vez nos llama más, que cada vez nos involucra más a Él. Bueno, aquí la palabra del Señor nos dice que para volverme un seguidor en el 2023, yo necesita darle un lugar a Dios en tu vida. Esta es una forma práctica de poder seguir al Señor. Si tú quieres convertirte en un seguidor de Él en el 2023 y los restos que siguen de estos años, necesitas darle un lugar a Dios en tu vida. Eso es lo que necesitas. Darle un lugar al Señor en tu vida. Dice la palabra ahí, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Yo siempre enseño este versículo ahí porque me encanta cuando dice, si alguno quiere ser discípulo mío. No dice que va a ser discípulo de aquí o de... Y este es el versículo que uso yo para regañar a todos los que andan peleando por denominaciones. Porque la palabra es clara, dice, si alguno quiere ser discípulo mío, no discípulo de la iglesia Nuestra Señora de la Paz, no discípulo de esta iglesia aquí, no discípulo de la otra, no, discípulo del Señor. Él nos llama a seguirle a Él. Él nos llama a vivir la vida para Él, no importando en dónde nos congreguemos nosotros para adorar al Señor. Él dice, si alguno quiere ser mi discípulo, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Entonces, dos requisitos que encontramos aquí para seguir al Señor. Primero, olvídese de sí mismo. ¿Qué entendemos nosotros cuando decimos olvide de sí mismo? Estamos en un mundo donde siempre nosotros queremos más, buscamos esto, buscamos el otro, vamos para allá a ver qué conseguimos, andamos buscando lo que nosotros hemos planeado, andamos viendo qué queremos para nosotros, qué nos conviene a nosotros, qué queremos para nuestra familia, qué queremos para nuestros hijos, qué queremos para el futuro. Andamos pensando qué acaparar, qué hacer más. Entonces Jesús dice, si ustedes quieren ser mis discípulos, olvídense, niéguense a lo que ustedes quieran hacer, olvídense de sí mismos, olvídense de los planes de ustedes, olvídense de lo que ustedes quieren, olvídense y le damos un lugar al Señor en nuestras vidas. Y ahora, ¿qué quiere el Señor para mi vida? ¿Qué quiere el Señor para mí? ¿Qué quiere el Señor hacer con mi vida? Entonces yo ya dejo de vivir mi vida como yo la quiero y me olvido de lo que yo quiero, me olvido de lo que yo deseo y me convierto a vivir el deseo del Señor, la voluntad del Señor, lo que el Señor quiere para mi vida. Y yo empiezo a vivir para Él. ¿Por qué? Porque me olvidé de yo mismo. Pero esto es donde nosotros nos cuesta olvidar de nosotros, renunciar a nosotros. Porque el ego, y la palabra ahí mío, viene la palabra también del ego. El ego es aquello que nosotros queremos, lo que no queremos soltar, lo que no queremos dejar. Pero el Señor dice, olvídense de su ego, del yo aquí, yo allá, y yo hasta allá, yo ayer, yo hoy y yo mañana. Olvídense del yo. Y piensen en mí. Y olvídense de sí mismo, dice, cargue con su cruz y sígame. La palabra cargar con su cruz es negarte a tus deseos egoístas. Yo sé que aquí no hay nadie, ahora voy a predicar aquí en la cámara, pero aquí es cuando el Señor nos dice, olvídense de sus deseos egoístas, carguen con su cruz y síganme. A veces nosotros somos muy egoístas y el ser humano batalla mucho con esto, con el ego. Y el ego nos destruye la vida. Si nosotros estamos batallando con el ego no hay otra cosa más que nos destruya la vida que el ego, porque el ego nos puede impedir un perdón. No, yo no te perdono. El ego nos puede impedir no hablarle a una persona. No, yo no le voy a hablar. El ego nos puede hacer evitar de ciertas cosas. No, yo no voy a ir porque ahí está cierta persona. Nos impide disfrutar. Yo no voy a ir a aquella fiesta porque ahí va a ir cierta persona. Si no la invitas a ella, entonces voy yo. Y eso literalmente, yo conozco de personas que no han ido a ciertas fiestas o que le piden al que está haciendo la fiesta, no invitas a la persona para que yo vaya. No, dice el Señor,
Olvídense de sí mismos, carguen con su cruz y síganme. Negarte a los deseos egoístas. A veces nosotros somos tan ambiciosos también y deseamos esto, deseamos el otro y nos pasamos buscando y haciendo lo que nosotros queremos y nos olvidamos de qué le gustaría al Señor que yo hiciera con mi vida. ¿Qué le gustaría a Dios que yo hiciera con mi vida? Entonces te niegas a ti mismo, te niegas y dices, Señor, ¿qué quieres con mi vida? Entonces cargar la cruz es negarte. Tal vez negarte al bienestar. A veces nosotros estamos bien cómodos en una área y tenemos que negarnos a eso para hacer la voluntad del Señor. A veces tenemos que negarnos a la comunidad. Mucha gente no viene a los estudios bíblicos los jueves porque están cómodos, porque no se quieren negar el cuerpo lo necesita, el cuerpo tiene que descansar y sí, el cuerpo necesita que descansar, pero a veces tenemos que sacrificarlo un poco, cargar nuestra cruz, porque no es fácil seguir a Cristo, no es fácil seguir las cosas del Señor, no es fácil ser un creyente. Todos conocen de Dios, todos saben mucho de Dios, pero pocos son los que practican lo que saben. No es fácil venir de trabajar, tal vez estar cansado y decir, bueno, voy a ir al estudio bíblico. No es fácil. No es fácil tal vez levantarnos el domingo en la mañana, que para muchos es el único día que descansan, e ir a la iglesia. No es fácil. Ahí es cuando tomamos nuestra cruz y decir, voy a seguir al Señor. No solo voy a conocer de Dios, sino que voy a vivir a Dios en mi vida. A Jesús también le costó. A mí me recuerda el versículo cuando Jesús estaba en el monte de los olivos y Él estaba platicando con el Señor y Él no quería. Y dice que 3 veces Él no quería. Dije, Señor, si es posible que no pase de mí esta copa. ¿Qué Él esperaba? La muerte en una cruz. No fue fácil. Jesús tampoco quería. Y vuelve otra vez y dice, Señor, si es posible de que no pase por mí esta amargura, este sufrimiento. Vuelve otra vez. Y la tercera vez, Señor, si es posible que ¿cuánto de nosotros no hemos pasado también esos momentos? Donde no nos cuesta hacer lo bueno, nos cuesta hacer la voluntad del Señor. Pero de último dice el Señor, pero que no sea yo, sino que se haga tu voluntad. Y decide ir a la cruz, decide tomar su cruz. Y el Señor nos invita ahora a nosotros también a tomar nuestra cruz y seguir y hacer lo que tenemos que hacer para ser discípulos del Señor. Seguir a Cristo es hacer la voluntad de Dios en estos días. ¿Qué es seguir a Cristo? Hacer su voluntad. ¿Cuál es la voluntad del Señor para nuestras vidas? ¿Cuál es su voluntad? ¿Qué es lo que quiere el Señor que yo haga con mi vida? Y empezamos a hacer su voluntad. Cuando usted hace la voluntad del Señor, usted está siguiendo a Cristo, porque está replicando lo que Él hizo. Usted lo replica en su vida haciendo la voluntad del Señor. Jesús dijo, yo no hago mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, de mi Padre que me envió. Jesús hizo la voluntad del que lo envió, y nosotros que somos seguidores de Él, hacemos la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nos convertimos a Él y hacemos la voluntad del Señor. Y hoy yo les invito ahora a seguir a Cristo haciendo su voluntad. ¿Qué es su voluntad? Hacer las cosas buenas. Venir aquí es su voluntad. Ahora ustedes están haciendo la voluntad del Señor. Los reciban una felicitación por eso. Están haciendo la voluntad del Señor. Ser parte de la comunidad cristiana es parte de la voluntad del Señor. Amar a nuestros vecinos es la voluntad del Señor. Amar a nuestra familia, cuidar, hacer el bien, esa es la voluntad del Señor. Dice el apóstol Pablo, no paguen mal por mal, paguen bien por bien. Si te dice, dame de comer, dale más de comer. Si te dan la mejilla, pon la otra. Si te pide que lo acompañes a cargar, ve con él la extra milla. Hacer la voluntad del Señor, hacer el bien, pagar bien por mal. Pero cuando nosotros no hacemos la voluntad del Señor, nosotros pagamos mal por mal. Pero la voluntad del Señor es paguen bien por bien. Porque esa es la voluntad del Señor. Si no, ¿cómo la gente va a saber que son discípulos de Él? Cuando nosotros vivimos como los que pagan mal por mal. Volvemos aquí. Dale un lugar en tu vida a las cosas de Dios. Dale un lugar en tu vida a las cosas del Señor. ¿Cómo puedes seguir al Señor en el 2023? Dale un lugar en tu vida a las cosas de Dios. Y aquí es lo más difícil. Porque todos decimos conocer al Señor, creer en el Señor, pero no todos le damos lugar a Él, a las cosas de Él.
Y Él nos dice, denme un lugar a mí. Están viviendo en un mundo bien carreteado, donde ya les hicieron Facebook, donde les hicieron Instagram, donde les hicieron TikTok, donde les hicieron esto, YouTube, y nosotros le damos tiempo a todo eso. Pero le damos poco tiempo al Señor. Le damos mucho tiempo a los deportes, pero ¿cuánto le damos al Señor aquí? Y el Señor dice, el mundo los ha ocupado y no me han dado tiempo a mis cosas. Y ahora el Señor dice, ¿quieren en verdad seguirme en el siglo XXI? Dale un lugar en tu vida a las cosas del Señor. ¿Qué estás haciendo para el Señor? ¿Qué estoy yo haciendo para el Señor? En cómo yo estoy involucrado en hacer cosas que son del Señor. Vea lo que dice el Evangelio de Mateo 6:33, dice, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. Dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y de ahí todas las cosas vendrán añadidas, solas van a venir. Cuando nosotros buscamos primero hacer la voluntad del Señor, cuando nosotros buscamos primero servir al Señor, las demás cosas vienen solas. Ellas se nos pegan. Es como que yo voy aquí, las demás me empiezan a seguir. Yo le voy a pedir a mi mamá que me ayude con un ejemplo aquí, que venga para acá. Ahí la vamos a subir en TikTok de recompensa. Cuando uno anda buscando las cosas del Señor, las cosas que necesitamos nos van a seguir, usted me va a seguir. Entonces, es decir, yo cuando me enfoco en buscar en las cosas del Señor, la cuenta para pagar mi renta me va a empezar a seguir. Cuando yo me enfoco a buscar al Señor, lo que yo necesito solo me va a seguir. Porque dice la palabra del Señor que las cosas van a venir añadidas. Cuando yo necesito un milagro del Señor y estoy enfermo, la sanidad solo me va a seguir. ¿Por qué? Porque yo me enfoqué en seguir al Señor. La sanidad tiene que llegar. Esa es la palabra del Señor. Dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen añadidas. Solas se van a pegar. Esa es promesa del Señor. No les digo yo, lo dice el Señor. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Busquemos a Dios, porque Él es la fuente de vida. Cuando yo busco a Él, las cosas se derraman y vienen a buscarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros lo buscamos a Él. Yo busco a Él y las cosas me buscan a mí. Eso es lo que dice la Escritura. Pero si nosotros andamos buscando lo que no es de Dios, o andamos buscando lejos de Dios, las cosas las vamos a conseguir tal vez, pero nos van a costar. O tal vez ni siquiera las vamos a encontrar o no van a llegar. Pero cuando nos conectamos ahí arriba, las cosas vienen y nos van a empezar a seguir. Gracias. Y por eso es la Escritura. Busquen primeramente el reino de Dios y las cosas. Hermano, esta es una promesa para ustedes, que no van a ser avergonzados cuando buscamos el reino de Dios y su justicia. Pero ¿cuánto buscamos nosotros del Señor? ¿Cuánto le apartamos de tiempo al Señor? Yo los motivo ahora con este mensaje a buscar hacer las cosas del Señor. Diga, pastor, ¿cómo hacer las cosas del Señor? Hay muchas cosas. Necesitamos tal vez otros maestros de niños. Necesitamos más que den la bienvenida allá. Necesitamos que nos ayuden a cantar. Necesitamos músicos aquí. Aquí tuviéramos un gran grupo de música, un gran coro que yo no necesitara ya cantar. Pero ahora tienen que aguantarme mi voz ahí más o menos. Pero hay mucho que servir aquí, muchísimo. Esta iglesia necesita muchos servidores. Pero vamos a continuar, pero hay mucho que servir al Señor. La verdadera vida se vive en las cosas de Dios. ¿Cómo seguir al Señor aquí en este tiempo? Entonces, la otra verdad es que la verdadera vida solo se vive en las cosas de Dios. Solo se vive en las cosas de Dios. Vea lo que dice la Escritura. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda la vida por causa mía, la encontrará. Yo he escuchado mucha gente que dice, ¿yo para qué voy a perder tiempo a la iglesia? ¿Yo por qué? Porque estos no tienen nada que hacer. Por eso están ahí. La palabra del Señor nos dice otra cosa. Que nosotros no perdemos tiempo. Yo les digo una cosa, usted no vino a perder su tiempo esta mañana.
Si usted vino, se levantó con devoción y decir, este día voy a ir a la casa de mi Señor, este día voy a ir a adorar a mi Dios, este día voy a ir a cantar al Señor, voy a escuchar su palabra. Usted no vino a perder tiempo. Mucha gente piensa que cuando uno viene a la iglesia, venimos a perder el tiempo, pero la Escritura dice que no, dice que cuando nosotros pensamos que estamos perdiendo, estamos ganando. Porque en el Señor se gana, dice, pero el que pierde la vida por causa mía, sirviéndome a mí, adorándome a mí, buscándome a mí, dice que la ganará, la encontrará. Porque el que pierda su vida por causa mía, la encontrará. Aquí está la verdadera vida. Yo no sé cómo mucha gente dice que las cosas del Señor son bien aburridas o son para viejitos. No, aquí deberíamos de estar alegres, de estar contentos porque estamos en las cosas del Señor, estamos escuchando la palabra del Señor, estamos adorando al Señor. Aquí deberíamos estar felices. El salmista David decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Dice, entren por sus portones, por sus atrios, por sus patios, con acciones de gracia, con cantos de júbilo. ¿Por qué? Porque venimos a la casa del Señor a adorar al Señor. Aquí no, pero en otras iglesias la gente va amargada a la iglesia, va de mala gana, y ahorita estoy predicando aquí, pero aquí me encanta porque todos vienen contentos, yo los volteo a ver y me regalan una sonrisa. Dice, qué bueno que llegué a la iglesia, pastor, y estamos conviviendo, estamos pasando bien, porque aquí es la verdadera vida, dice el Señor. Yo los invito a ustedes que del momento que usted sale de su casa, diga, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Entren por sus atrios con acciones de gracia. Gloria al Señor que ya entré a la casa de mi Señor. Porque no vinieron a adorar a mí, vinieron a adorar a su Dios. No me vinieron a adorar a ver a mí, vinieron a ver al Señor. Lo más importante es eso, dice el Señor. Pero el que la pierda por causa mía, hermano y hermano, nada se pierde cuando le damos tiempo al Señor. Todo aquello que usted haga para el Señor se lo va a recompensar, le va a dar más vida. Y así dice la Escritura. La encontrará, encontraremos vida. Hay mucha gente que lejos del Señor están vivos, pero están muertos a la vez, espiritualmente. Nosotros estamos vivos espiritualmente, porque el Señor nos dio vida. Dale un lugar a las cosas del Señor. La verdadera vida entonces se vive en las cosas de Dios. Aquí está la vida. Yo deseo que todos los días fueran domingo para poder verlos a todos. O que todos los días fueran jueves para que estuviéramos aquí aprendiendo de la palabra del Señor. Pero mucha gente no le da un lugar al Señor en su vida. Dicen que conocen de Dios, pero muchos conocen de Dios, pero pocos le dan lugar al Señor, a sus cosas de Él. Y yo los invito ahora que le den ese tiempo al Señor, porque nunca pierdes cuando inviertes tu vida en las cosas del Señor. Nunca perdemos, al contrario ganamos. Por último, al final lo más importante es salvar tu vida. Al final lo más importante es salvar tu vida. Note lo que dice la Escritura ahí. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? ¿De qué me sirve a mí obtener esto, obtener el otro? ¿De qué me sirve a mí hacer una gran casona allá en mi país? Digo, tengo muchos amigos que tienen grandes casonas allá, pero aquí están apretaditos en sus apartamentos. Le digo, no, mejor compren una casa aquí que les va a ir bien porque les van a sacar ganancias, bienes y raíces. Pero ¿de qué le sirve ganar esto y ganar el otro? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? ¿De qué me sirve vivir lejos del Señor si al final de los tiempos yo no voy a estar en la presencia del Señor? ¿De qué me sirve divertirme, pasar mi vida en las fiestas, en esto y el otro, si al final, cuando el Señor me llame a su presencia, no voy a estar en la presencia del Señor? Por eso es la Escritura, ¿de qué le sirve ganar el mundo entero si pierde la vida? Pero los que están aquí en la casa del Señor, los que han venido a la casa del Señor, ellos encontraron la vida, y no solo la vida presente, sino la vida futura. ¿O cuánto pagará el hombre por su vida? Dice. ¿Cuánto pagará el hombre por su vida? Yo siempre que voy o salgo al superior o a la marqueta, siempre veo personas ahí que están vendiendo seguros de vida. A mí me gusta molestarlo porque yo sé que no hay seguro de vida. Yo les digo, mejor deben de ponerle seguro de muerte, porque ese es después de la muerte.
pero andan vendiendo seguro de vida. Ya tiene seguro de vida, ya tiene seguro de vida. No, la verdad es que ese seguro después de la muerte, para los que se quedan, o para que seguro lo hagan pan a uno, pero nadie puede pagar nada por su vida. Dice el Señor, nadie puede pagar. ¿Cuánto puedes tú pagar por tu vida? Nada. Entonces mejor nos conviene. Lo más importante es darle nuestra vida al Señor. Al final lo más importante no es lo que hagas, sino lo que hiciste para Dios. Hermanos y hermanas, escuchen bien esto. Lo más importante no es lo que tenga, sino que hice para Dios. Eso es lo más importante. Vea lo que dice la Escritura aquí. Porque el Hijo del Hombre, y vaya a leer ahí conmigo, dice, porque el Hijo del Hombre, es decir, Cristo, va a venir con la gloria de su Padre y con sus ángeles. Y esto ya es en los últimos días, cuando sean los días finales de la humanidad, de la gloria de su Padre y sus ángeles. Y entonces recompensará a cada uno conforme a todo lo que tenga. ¿Sí? ¿Qué dice ahí? Y entonces recompensará a cada uno conforme a lo que haya hecho. Note la palabra del Señor que dice Jesucristo ahí. Y entonces nuestro Señor Jesucristo recompensará a cada uno de acuerdo a lo que haya hecho. ¿Qué estamos haciendo para el Señor? ¿Qué estamos haciendo para la humanidad? ¿Estamos haciendo bien o estamos haciendo mal? Entonces dice que en aquel día, cuando nos presentemos en el gran trono blanco, el Señor Jesús va a venir y nos va a preguntar, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Y a mí me recuerda aquella escritura cuando el Señor le da talentos a ciertas personas y llega la primera y se presenta y le dice, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Por qué? Porque hiciste esto, hicimos el otro, y entonces dice que seremos recompensados por lo que hicimos. Y por eso es bien importante lo que tú haces. Por eso es bien importante qué estás haciendo con tu vida. ¿Qué estás haciendo a los demás? ¿Qué estoy haciendo con mi familia? Todo lo que haga tiene una causa. Todo lo que haga tiene una consecuencia. Y el Señor me dice, ¿qué estás haciendo? ¿Estás haciendo mi voluntad? ¿Me estás siguiendo a mí con lo que estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo nosotros para el Señor? Yo me pregunto ahora, ¿qué están haciendo? ¿Qué está haciendo la iglesia de North Hill para el Señor? Porque eso es lo que le va a preguntar el Señor al final. ¿Qué hicieron? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste para mí? ¿Qué hiciste para tu prójimo? Y entonces dice que seremos recompensados, porque el Hijo del Hombre va a venir con gloria de su Padre y con los ángeles. Entonces recompensará. ¿Quién no quiere ser recompensado por el Señor? Yo deseo ese hermoso día cuando el Señor me llame a su presencia y me diga, buen siervo fiel, en lo poquito fuiste fiel ahí en North Hills. Te esmeraste por predicar. Ya si ellos no pusieron de su parte por escuchar bien al predicador, ya es de ellos. Pero te preocupaste, hiciste esto. Buen siervo fiel. En lo poquito fuiste fiel ahí en North Hills, en lo mucho te pondré. ¿Qué hiciste de bien a los demás? ¿Qué hiciste bien a los demás? ¿Qué hiciste por mí? Y dice, entonces recompensará a cada uno conforme a lo que haya hecho. ¿Qué estamos haciendo para el Señor? Yo creo que debemos de componer la pregunta y debemos de preguntarnos, ¿qué voy a empezar a hacer a partir de hoy para el Señor? ¿Qué voy a empezar a hacer a partir de hoy para el bien de mi comunidad, para el bien de la sociedad, para el bien de mi prójimo, para el bien de mi familia? ¿Qué voy a empezar a hacer ahora? Y esa es la pregunta del Señor ahora en adelante.